Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web de Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos acercar una parte de la historia. Estamos de la mano de Caravaggio en Nápoles, estamos en la Pia Misericordia o Pia Casa de la Misericordia de Nápoles, un magnífico edificio, un cuadro de Caravaggio descomunal, y el título propuesto hoy son Las 7 obras y sus pintores, porque aparte del cuadro de Caravaggio hubo grandes pintores que también colaboraron, cada uno reflejando uno de las obras para de alguna manera identificarla los fieles que acudían a la iglesia a orar, a visitar o a colaborar y ayudar. Nos habíamos quedado el otro día en todas estas cosas que os cuento yo en este Cuéntame personal, en lo que era la vida de los quintos y de cómo pedíamos dinero para hacernos la comida de la quintada de ese día, la multitud que éramos, el estruendo que armábamos y cómo discurría el día de los quintos, muy distinto, como os he dicho, al día de los quintos y quintas que se celebran ahora para recordar tiempos pretéritos y que a mí la verdad no me emocionan demasiado. Bueno, pues nos juntábamos en una esquina del pueblo y había un elemento que era muy importante. Tenía que haber siempre un burro. ¿Es un burro? ¿Pero un burro? Pues sí. Tenía que haber un burro porque con el burro se hacían algunas funciones que ahora os contaré. Había burros, claro, en muchos de los caseríos. Yo creo que prácticamente en aquellos años, en todos, había 1, 2, 3, incluso más burros. Muchos los empleaban para bajar por diversos atajos o por caminos muy, muy, muy pequeñitos, por los pinares, para bajar la leche al pueblo, porque entonces luego sí que había cooperativas, pero también había mucho de lo que era la venta de la leche al detalle en las casas. Entonces los distintos caseros y las distintas caseras, los caseros estaban muchos en el caserío, pero también estaba en la fábrica. Siempre recuerdo, cuando hablo de caseros y de caseros de los que conocí yo, con el mayor respeto y nunca con la idea de que eran gente sin conocimientos. Muchos tenían una gran sabiduría mirando al campo, a las plantas, a la naturaleza y a los animales, y probablemente mucho más sensibilidad que muchos que estaban haciéndose ricos en talleres y en almacenes y en otros menesteres. Entonces, como os digo, teníamos que tener un burro porque una parte de los quintos se pasaban con ese burro por los distintos caseríos a que les dieran algo de ayuda. O algunos igual la ayuda al que te daban eran quesos, unas botellas de sidra, unas botellas de vino, o alguno que hacía matanza un par de chistorras y tal. Y eso se hacía muy temprano por la mañana. Prácticamente había que ir con el burro. Yo no llegué a ir, pero había que ir con el burro, yo creo que antes de que saliera, bueno, mucho antes de que saliera el sol, porque en noviembre en las latitudes nortes pues salía el sol muy tarde, prácticamente a las 8:15, 8:20, y antes ya andaban yendo por los caseríos. Probablemente los que solían ir eran los que eran quintos, hijos de los distintos caseríos, que esos no tenían ningún problema, tenían que bajar al pueblo, pues cogían el burro, lo cogían con el ramal, con la cuerda, y van pasándose por los caseríos y van haciendo la primera parte de la colecta. Ya os dais cuenta de esto casi parece el Quijote ahí de las historias que os estoy contando. Y luego nos juntábamos en una esquina del pueblo, donde estaba el bar Isabel, que era donde vivía yo, encima,
no vivía en el Bar Isabel, vivía encima del Bar Isabel, por la referencia. ¿Tú de dónde eres? Pues yo de encima encima del Bar Isabel, era la casa. Pues las casas en algunos sitios poderosos sí que tenían el nombre de yo que sé, Grupo San Sebastián o Grupo San Cristóbal o Grupo, en fin, o Poblado Aparicio, había nombres muy rimbombantes, pero el mío no, era el nombre del bar, encima del Bar Isabel. Y nos juntábamos ahí y ahí ya, pues si había chistorras o cosas, pues más o menos te las freían. Y allí ya la primera ronda de vinos y de cafés, de alguna manera te invitaban, porque éramos jóvenes. Y allí había cerca un paso nivel con barreras, que era el que empleaba el tren. Entonces ese día el paso nivel con barreras había una especie como de entente cordial, era de los ferrocarriles de la Diputación, de los ferrocarriles ZZ, ferrocarril Zumárraga-Zumaya, y ese día las barreras estaban a disposición de los quintos. Y me diréis, bueno, pero ¿qué pasa que no pasaban trenes? Sí, los trenes pasaban y el guardabarreras, que era Chinchetu, que era el que tenía que bajar las barreras. Esto se hacía de un modo prehistórico, os estoy hablando antes del año 1980, y el tren, eso sí, era eléctrico, porque era de los primeros ferrocarriles electrificados en el año 1921, entre 21 y 24, no me acuerdo ahora la fecha exacta. Entonces, cuando se aproximaba la estación, había una recta y había un disco de chapa, que era un disco por una parte blanco con un redondel rojo, como una señal de tráfico. Entonces, si ese círculo estaba en diagonal, el guardabarreras que estaba al final de esa recta entendía que el tren no venía. Entonces, cuando llegaba a ese punto, el tren se paraba a unos 300 metros de la estación, tocaba la sirena, que era muy característica, un ulular que tenía entonces bastante largo y bastante profundo. El maquinista ponía el freno, se bajaba de la cabecera, porque las máquinas tractoras de los trenes no eran una máquina y luego el vagón, sino que en el caso de estos trenes electrificados, que eran de madera y de chapa, tenían en la cabecera la tracción, el motor de tracción lo tenían adelante en la cabecera. Entonces se bajaba y movía una especie como de mecanismo por el cual el círculo ese rojo, el círculo blanco que estaba del lado opuesto, se giraba de frente, y por un alambre también se giraba de frente otro muy cerca de la estación de donde estaba ya el guardabarreras. Entonces, al ponerse los dos discos cerrados, el guardabarreras bajaba las dos barreras, pasaba el tren, levantaba las barreras y se volvía a la circulación normal de tráfico. Fijaros de qué prehistoria os hablo, ¿eh? La señalización se movía con un alambre largo que movía la señalética. Entonces había un puente y luego estaba el paso a nivel. Entonces nosotros nos dejaban las barreras y ¿qué hacíamos? Tener las barreras bajadas. Esto solo lo he vivido aquí y luego lo volví a vivir muchos años después en Venezuela, con otros, también con fines de sacar dinero, pero allí lo llamaban la requisa, aquí nosotros lo llamábamos los quintos, que consistía aquí en bajar la barrera, y cuando llegaba un coche tenía que pitar. Allí estábamos en el puente, estábamos 200, 300, 400 personas que éramos los quintos con nuestro burro ahí agarrado del ramal, y cuando venía un coche abría la ventanilla y tenía que echar una moneda. Si era el padre de alguno, pues echaba un billete, si era alguno más potente, y bueno, si venía el autobús lo íbamos a dejar pasar, pero tenía que pasar tocando la bocina. Y luego nos íbamos todos al restaurante El Paraíso, qué nombres más ensoñadores. Y allí nos preparaban una alubiada, que eran alubias negras con morcilla y chorizo, y yo creo que no nos daban alguna cosa más. Igual nos daban a repetir tocino o alguna cosa así, pero allí se acababa todo lo que era eso sí, bien regado. O sea, lo de la bebida entonces era un absoluto despropósito. Se bebía, ya estaba la gente a las
antes de ir a comer ya estaba con el morro. Esto pasaba por la mañana hasta las 2, ya luego todos nos íbamos, porque incluso llegaba a haber 2 turnos para comer porque éramos tantos, y allí luego se acababa cantando y bailando por ahí por la calle, dando brincos hasta que llegaba el anochecer. Bueno, pues ya os digo, todas estas eran nuestras vivencias del Comptamé del Día de los Quintos alrededor de Santa Lucía, con un burro por los caseríos, con un burro pidiendo allí con unas barreras cerradas para que la gente tuviera que frenar, pararse y darnos un estipendio para hacer nuestra comida de quintos. Qué distinto aquel país, qué distinto aquellas realidades a entonces. Como distinto era la interpretación y el arte que acompañaba a Caravaggio y a los maestros que en Nápoles estaban animados a ilustrar las 7 obras de misericordia. Pero para quienes desconozcan la doctrina eclesiástica, hay que decir que desde el Concilio de Trento habían sido establecidas según el siguiente orden. Era visitar y cuidar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, redimir al cautivo, visitar también a los encarcelados, porque no siempre se podía redimir al cautivo, y enterrar a los muertos. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo crear hacer estas 7 escenas? ¿Cómo integrarlo en una? La pregunta es siempre ¿cómo? Naturalmente se pensó en alegorías y acorde con su particular visión del arte, Caravaggio sitúa la escena en una calle, en una de las muchas calles abigarradas en Nápoles, estrechas. La escena transcurre de noche, como no, él era un pintor tenebrista, lo cual no significaba que era adicto a las tinieblas, sino que había sido capaz de descubrir la luz y de jugar con sus contrastes. Era mucho mejor situar la escena de noche, ya que el tema, la misericordia, ciertamente con connotaciones trágicas lo requería. Caravaggio era un innovador y dispuso la obra de una composición en donde se combinan las líneas helicoidales y las diagonales para dar una sensación de cosa abigarrada, pero a la vez de movimiento. Y nos dispone un foco de luz que casi podemos adivinar de dónde procede, pero que no lo vemos. Solo vemos la antorcha que ilumina una parte de la escena, pero el foco de esa iluminación da de lleno en la espalda del enfermo y en la cara y en el pecho de la mujer, y además en los brazos de los querubines. Entonces es como si algo nos iluminara desde fuera y centrara nuestra visión desde una vela que está dentro. Es una composición fotográfica, como parada en un momento, pero nadie estaba preparado para ser fotografiado, porque entre otras cosas no existía el concepto de la fotografía, pero él es el pintor el que los acaba por descubrir, como si ocurriera, como os digo, en la misma calle donde está el oratorio y nos sorprendiera al salir. Esa es una escena que podíamos vivir a la noche cuando salimos de la calle. En una esquina podía estar pasando esto. Ahora pasaría de una manera distinta, no a la vez, pero todavía hay situaciones que muchas veces son dramáticas y que nos recuerdan y nos retrotraen al momento en que Caravaggio estaba paseando por Nápoles y estaba cogiendo la idea que en este arte barroco tan denso en significados, tan atormentado y tan complejo en la creación artística, pues nos estremecemos ante lo que es el ensalzamiento de lo cotidiano, por decirlo de alguna manera, y son los pobres y desgraciados de cada día los que están siempre en la calle, los que se mueren, los pícaros. Esos son los que forman el corpus de personajes que pinta Caravaggio para las obras de la misericordia. Caravaggio se encuentra en Nápoles, es la ciudad más grande de Europa en aquel momento, unos 300.000 habitantes, 3 veces más que en Roma. Roma nos parece inmensa, pero esto tenía más gente.
y después de huir de Roma, en donde el 28 de mayo de 1606 mató a Ranuzio Tomasoni en una especie de duelo real provocado por unas discusiones tribales sobre el genio, pero Caravaggio debía tener un ánimo como muy encendido. Luego también en las cantinas pimplaban bien el del pirriaque, o sea, bebían vino en abundancia, y la misma noche que Caravaggio resultó gravemente herido en el enfrentamiento, se esconde en el Palacio Colonna al cuidado del que es su protector histórico, que es el Marqués de Constanza. Voy a haceros todo estos, ahora todos son datos que os los doy someros, porque voy a profundizar mucho en el personaje de Caravaggio y en su vida bastante desconocida y bastante puesta en valor en los últimos años, así como los cuadros que se han, no que se han recuperado, sino que se han puesto a la altura de lo que son de grandes obras. Pero aunque, como os digo, aunque está escondido en Roma y está bajo la tutela de un noble, de una de las familias más poderosas de la ciudad, él no se puede quedar allá, porque esta gente al que ha matado están muy bien emparentados con Roma, y la policía del Papa, porque claro, aquello era una ciudad papal, pues te persigue y te quiere detener. Por esa razón, a la mañana siguiente, Caravaggio, escondido en un carruaje, sale de Roma, primero para Zagarolo y luego para Palestrina, que eran dos feudos antiguos de los Colonna. Pero incluso aquí el pintor no está seguro. La posibilidad de que el servicio policial papal pueda alcanzarlo y arrestarlo es muy alta. Por lo que se va a Nápoles. Esto ya está fuera del estado papal, y de hecho Caravaggio realmente puede escapar de la pena de muerte que está prevista en estos casos. En la ciudad del sur, la ciudad más importante, como os digo, de Italia, que es la capital del Reino de las Dos Sicilias, Caravaggio muy probablemente se quedó inicialmente en la céntrica calle de Toledo, en lo que es el Palacio Luigi Carafa Colonna. La calle Toledo sigue siendo la calle más importante, es la Gran Vía de Nápoles. Él llega allí perseguido, huyendo, le acogen en una casa porque claro, los contactos, ahí se llevaba una carta de recomendación. Ya Caravaggio empieza a ser un poco famoso, un poco no, ciertamente famoso, pero lo que le pasa es que el pintor necesita dinero y por eso empieza a buscar trabajo. Y la puesta en marcha del Pío Monte de la Misericordia es de lo más apropiado para sus intereses. Suelen decir que los pintores, cuando están necesitados y cuando pasan hambre y sufren penalidades, yo os lo digo por mi amigo Alfredito, que es mi pintor de cámara, en broma, siempre suele decir, cuando peor está, cuando más adversidades tienes, cuando mejor pinta. Y eso también lo decía el pintor Vaqueriza de mi pueblo, a ver, aquel que había sido niño de Rusia y que había estado con los pintores del realismo soviético, solía decir eso. Cuando más apurado estás de dinero para pagar la renta a fin de mes, entonces cuando haces los mejores cuadros y cuando más te los pagan. Bueno, la compensación que acuerdan con Caravaggio es de 400 ducados. Aunque el pintor al final, estos eran muy caritativos, pero también peleaban los pagos, y al final en vez de 400 lo que le dieron fueron 370. Y según las intenciones de los clientes, el pintor tendrá que representar las 6 obras de misericordia anunciadas por Cristo y recordadas por el evangelista Mateo, y una 7ª, la que desde la Edad Media y la Iglesia romana había añadido, que era la de enterrar a los muertos. La realización de este lienzo fue rápida, porque hay su referencia, como os digo, es Nápoles, no tiene que ir a buscarse la inspiración muy lejos, y crea un cuadro en el que la oscuridad, como os digo, solo es rota por los personajes, en los cuales se les refleja la luz en sus carnaciones.
todo da si uno mira el cuadro de repente, le atrae mucho, pero la escena es claustrofóbica por primer momento. La inspiración en la calle, como os digo, en Nápoles, modelos tiene muchos. En la representación final, las caras, los rostros, probablemente hagan referencia a personas, a buhoneros, a los que eran la gente que veía por allí, y que él trasladaba enseguida a otro personaje de lo que era del cuadro. Los modos de vestir, los sombreros, las plumas, eso era con lo que se estaba cruzando Caravaggio cada día. Cada una de las 7 obras de Misericordia, excepto El entierro de los muertos, que tiene un entorno contemporáneo para él, está siempre representado por figuras históricas y legendarias, desde Sansón, que presta su rostro, como hemos visto, al hombre sediento, a San Martín de Tours, que viste al hombre desnudo, pasando por Simone, cuya historia Caravaggio se inspiró para representar a 2 obras de Misericordia, la de alimentar al hombre hambriento, y la de visitar a los prisioneros. De aquella leyenda romana contada por el historiador Valerio Máximo en el 9º libro de Factorum Edictorum Memorabilum, de las cosas y de los dichos memorables, cuando la hija de Simone alimentó al viejo padre condenado a muerte simplemente amamantándolo, en acción como esta, pero que llevó, como la que vemos aquí, pero que llevó a los presos ante la misericordia que había empleado la hija con el padre a decidir la liberación del convicto. Caravaggio es la representación de este episodio, tal vez el más hermoso de todos, donde enfatiza la actitud circunspecta de la joven, que está temerosa de ser descubierta, pero también la condición dolorosa del anciano, que como un bebé recién nacido ataca hambriento el pecho de su hija con el fin de sofocar las mordeduras insoportables del hambre. Y tal antojo se destaca hasta por 2 gotas de leche de la hija que mojan la barba de Simón, en un elemento extraordinario de detalle al que recurre Caravaggio. La obra fue del agrado de los mecenas, hasta el punto que establecieron ya en 1613 que el cuadro no podía ser nunca vendido por ningún precio y que debería ser visitable para la oración a perpetuidad en la iglesia. Y así sucede, no ha salido, hay que ir a verlo allí. Caravaggio, seudónimo de Michelangelo Maresi, es el gran generador del caravallismo, de estos grandes momentos pictóricos que tanto marcaron a la historia de la pintura, a la historia del arte, y que en este cuadro tenemos por así decirlo, un punto de referencia máxima, total y ejemplar. Él tiene una idea tiene varias obsesiones. Por ejemplo, obsesiones cuando a él le están persiguiendo, tiene la obsesión de que le vayan a cortar la cabeza. Por eso Sansón es muy recurrente, Sansón con la cabeza cortada es muy recurrente en toda lo que es su realidad, su reiteración en las pinturas, que luego muchos caravallistas le van a seguir. Incluso el otro día estaba viendo obras de Artemisia Gentileschi que le sigue, y otros muchos que recurren a Sansón, o que ocurren a la degollación de San Juan Bautista, para muchas veces o al David, para los momentos en los que esa fortaleza es vencida, donde muchas veces se termina con la degollación, que es la pena que a él le persigue. Bueno, como os digo, el Caravaggio es el seudónimo de Michelangelo Meresi. Fue formado entre Milán y Venecia, estuvo activo en Roma, en Nápoles, en Malta y en Sicilia
no más allá de casi de 20 y pocos años, o alrededor de 20 años, que fueron desde el año 1593 a 1610. Aunque algo puede haber pintado antes, pero después ya no, porque la fecha de su muerte es muy datable. Fue uno de los pintores más famosos de todos los tiempos, pero a la fama universal salta solo en el siglo XX, después de un gran periodo de olvido. Sus pinturas combinan un análisis del estado humano, tanto físico como emocional, con un uso espectacular de la luz, y tuvieron una fuerte influencia en la pintura barroca. Un autor dotado de una personalidad particularmente inquieta fue la que tuvo Caravaggio, y una fecha crucial para el arte y para la vida de Caravaggio fue el 28 de mayo de 1606, cuando es responsable de un asesinato en una pelea, condenado a muerte, y ya siempre tuvo que huir para escapar de la pena de muerte. Y su estilo artístico, influyó en la pintura posterior y dio origen a lo que yo os venía relatando, al caravallismo. Antes del descubrimiento del acta bautismal de Michelangelo Maresi, se creía que el pintor había nacido en el pueblo bergamesco de Bérgamo de Caravaggio en 1573. Pero tras el descubrimiento de archivos del libro de los bautismos de la parroquia de San Esteban en Brolo, donde ahora es seguro, donde está este libro, ahora es seguro que Caravaggio nació en Milán, probablemente el 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, de ahí que le pusiera el nombre de Michelangelo. Y la fecha de 25 de septiembre es menos segura, ya que el acto del bautismo está marcado el 30 de ese mismo mes. Los padres del pintor son Fermo Maresi y Lucia Aratori, y todavía eran nativos de Caravaggio. El apellido a veces está transcrito en algunos documentos como Mereggi, Amerecci, Mereggi, y Meresi es el que parece ser el más real, como una variante también de Merisio. En el 14 de enero de 1571 era cuando se habían casado sus padres y estaban bajo la protección y ayuda del marqués de Caravaggio. Siempre nos aparece mucho el nombre de estos, que era marqués de Caravaggio y conde de Galiate, que eran el mentor de ellos era Francisco I Sforza. Cuando hablamos de los Sforza es siempre Milán. Como los Medici era Florencia, Sforza son Milán. Y estos se trasladaron a Milán probablemente por cuestiones de trabajo. Algunos historiadores afirman que Fermo Meresi pertenecía al grupo de los magistrados, o tal vez más probablemente de los maestros arquitectos o de los maestros canteros que trabajaban en las obras de las iglesias milaneses, que movían cantidad inmensa de personal. Y por lo tanto es concebible que la familia viviera en los aposentos laborables de la fábrica de la Catedral de Milán, que eran una serie de edificios donde estaban alojados. Una manera de pagarlos era el alojamiento y la comida, y entonces estaban alojados ahí en la fábrica de la Catedral de Milán, que era donde se preparaba la piedra, donde se preparaba la madera, para que no estuvieran todo el tiempo a la intemperie, o si estaban debajo de un andamio, pues llevar allí en el momento último las piezas, los dinteles, las piezas numeradas o el material para continuar con las grandes construcciones catedralicias. En el año 1577, para escapar de la peste, la familia Meresi dejó Milán por prudencia, y sin embargo su padre contrajo la enfermedad y murió allí poco después, seguido por su abuelo Bernardino y por su tío Pedro. A la edad de 13 años, después de esta epidemia en la ciudad, el joven Meresi fue enviado a trabajar en el taller en Milán de Simoni Peterzano, pintor del manierismo lombardo, que se situó y se intituló como discípulo directo de Tiziano. El contrato de trabajo está fechado el 6 de abril de 1584
y estaba firmado por su madre y era por poco más de 40 escudos de oro. El aprendizaje del joven duró unos 4 años, tiempo durante el cual aprendió la lección de los maestros de la escuela pictórica lombarda y veneciano. Con ellos aprendió sobre todo el manejo y la destreza de los colores. En el año 1588 ha finalizado su aprendizaje con Peterzano y hasta 1592 es el último testimonio de su presencia en Lombardía antes de llegar a Roma, situación que es bastante nebulosa. Los documentos que se encontraron en el 2010 en los archivos estatales de Roma no fijan la residencia concreta, al menos en Roma, hasta 1596, en los cuales ya aparecen documentos de compra o de alquiler que son reflejados notarialmente por encargos y por contratos, y que es lo que nos anima a pensar en estas fechas. El pintor parece ser que recorrió de una manera muy intensa, que visitó más que recorrió de una manera muy intensa Venecia, donde se encuentra con los vínculos estilísticos y los absorbe de un Giorgione, de Tiziano, de Tintoretto, y esto explica aún más fácilmente que su estilo es un estilo, como si dijéramos, de evolución de esa pintura hacia el tenebrismo. Tiene mucho de Tiziano, tiene la explosión y a ciertas temáticas de Giorgione en la explosión de los movimientos, y tiene de Tintoretto las grandes composiciones con muchos personajes y una preocupación por la estética y por la perspectiva. La Serenísima, Venecia. Bérgamo también puede ser un enclave de donde pudo encontrarse y donde pudo visitar allá los maestros lombardos en la zona de Brescia, como Saboldo, Moretto, Remonino, Cremonese, Vincenzo Campi. Allí se está realizando una revolución luminística de la luz y una creación muy, muy naturalista de las pinturas. Hemos titulado las 7 obras de misericordia y sus pintores. Tal vez teníamos que haber dicho las 7 obras de misericordia y los pintores que le influyeron para la realización de esta obra. Los grandes dibujos de los grandes maestros venecianos y de Brescia, brescianos, son los que le movieron a la creación del cuadro colosal de las 7 obras de misericordia, que nos ha traído hasta Nápoles y que que estamos visitando, que estamos recorriendo y que estamos disfrutando. Y hasta aquí, Historia con Sentido, un día más, encantado de haberos podido haceroslo llegar. Juan Carlos González en Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.